Resolver un ejercicio del libro. Ok. ¿Qué problema fue ese? ¿Recuerdan? El 2.1, profe. El 2.1 era la versión que les había proporcionado en su material, ¿verdad? Ahí en la carpeta de Google Classroom, ahí donde viene ese ejemplo, ¿verdad? Si no Sí, mal profe. recuerdo. Perverso. Bueno, entonces hoy vamos a hacer otro, de otra versión, un poquito ya, pues ya versión de hace algunos años, pero también importante. Entonces vamos a resolver ese ejercicio y bueno, ahorita vamos a continuar con él, ¿no? ¿Vale? Nada más permítanme tantito. Ya está todo preparado. Ya apagué mi teléfono. Llamadas en modo que no vuela. Pues bueno, ya ahora sí. Listo. Bueno, entonces comenzamos con este pequeño ejercicio. Voy a escribir el enunciado en el pintarrón y ya y ahorita lo empezamos a resolver, ¿les parece? Ok. Bueno, entonces voy a escribir el enunciado en el pintarrón y dice el siguiente ejemplo, ¿no? Dice, determínese, aquí lo voy a escribir, es determínese, en este caso, determínese la magnitud, me indica si se alcanza a ver bien, determínese la magnitud, coma, Sí, sí se ve bien. ok, gracias, la magnitud, la dirección y sentido de la resultante, ¿sí? De la resultante de las dos fuerzas, en este caso mostradas, de las dos fuerzas mostradas en la figura, coma, usando, en este caso, inciso A, aquí le ponen ley, más bien en este caso va a ser la ley del paralelogramo. Ya hicimos un ejercicio de estos, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí, ingenieros? Sí, la clase pasada. Sí, profe. Ok. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio. Para reforzar esto, ¿no? Así muy rápidamente. Sí, porque sí me interesa que veamos esta parte. ¿Sale? Y bueno, aquí todavía me falta agregarle equilibrio de la partícula, ¿no? Eso fue lo que hicimos la clase pasada también, ¿verdad? Resolvimos un ejercicio a través de la ley del paralelogramo, la ley del triángulo, y luego lo resolvimos a través de, ¿qué es? Equilibrio de la partícula, sumatorio de fuerzas, ¿verdad? ¿Así fue? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer otro ejercicio parecido a ello, usando esto mismo, ¿no? Ok. Bueno, entonces vamos a plantear aquí el ejercicio, ese es el enunciado, y el ejercicio, bueno, voy a escribir aquí de manera muy rápida la figura, ese ejemplo, aquí, y luego baja aquí. Así rápidamente. Ahí está. Esta parte de los tornillos de esa base. Y aquí en el centro hay un pequeño espacio. Entonces aquí voy a escribir mi referencia. Recordando que siempre en física tenemos que tener referencias. Eso nunca se debe de olvidar, ¿no? Siempre tenemos que tener como normalmente un punto de referencia. Ese es el plano horizontal y ese es el plano vertical. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues trazar dos vectores. En este caso, uno de ellos es este. Dice que tiene un ángulo de 60 grados, aquí serían 45. 60 grados va a ser aproximadamente. Aquí está. Entonces, una de esas fuerzas, la otra, tiene un ángulo de 35 grados, aquí sería la mitad, serían 45.
Me va a quedar algo así. ¿Y se alcanza a ver esa línea de color rojo, ingenieros? De color azul, perdón, y la de color rojo. Sí. Sí, Ok. profe. Ok, muchas gracias. Entonces, estas tensiones o estas fuerzas tienen respectivamente, este es un ángulo de 35 grados. Me dicen si se observa el color, por favor. Y esta tiene una magnitud de 500 libras. Me lo indican si son tan amables. ¿Sí se ven los colores azules? Sí, profe. Ok, perfecto. Y luego tenemos aquí el otro vector, que es este. De cierta manera corresponde a 60 grados. Y tiene una magnitud de 800 libras. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? ¿Sí se entiende se ve la figura correctamente, ingenieros? Bueno, si gustan hacer sus respectivas anotaciones, por favor. Hacer su captura de pantalla también lo pueden hacer, ¿no? Bueno, resolviendo el ejercicio, puedo usar esta misma figura, pero la voy a hacer del otro lado. Entonces, voy a tomar nuevamente las referencias. Les comentaba, siempre es importante tener referencias. Siempre eso es una característica muy, como les decía, en física, las referencias. Entonces, para ello tengo que trazar un vector de 60, así como está, un vector de 60 grados. Aquí sería la mitad 45, aquí va a ser 60. ¿Okay? Aquí van a ser, en este caso, 800 libras. Y luego viene la otra, en este caso el otro vector, que es la mitad, sería 35, un poquito más pequeño, algo así. Esta corresponde a 500 libras. Prácticamente lo mismo, ¿no? Pero lo que no estoy haciendo es borrando la figura. Bueno, entonces ya sabemos que corresponden a diferentes ángulos. Entonces lo que voy a hacer es aplicar el triángulo, o sea, en este caso la ley del paralelogramo. Y la ley del paralelogramo, recordando rápidamente, es que me indica que voy a deslizar o voy a tener una fuerza paralela de 800 newton, de 800 libras, con respecto al punto de referencia que tiene la fuerza de 500 libras. Entonces, aquí voy a hacer una pequeña referencia. ¿Sale? Aquí está mi referencia del plano horizontal, X, y mi plano vertical. ¿Ok? Y luego aquí tenemos otra referencia. En este caso viene siendo el plano horizontal y el plano vertical. Y se fijan, son estas mismas referencias que tengo aquí. Aunque esta la puedo hacer un poco más pequeña. Esta es X. Y esta también la puedo recortar y me queda que es el plano vertical. Ahí están las referencias. ¿Sí? Entonces ya teniendo yo esos datos, lo que voy a hacer ahora es proyectar esas fuerzas que tengo sobre los diferentes vectores. ¿Sí? Eso es lo que voy a empezar a hacer. ¿Sale? Entonces, para eso, entonces les comentaba, voy a hacer el triángulo, voy a aplicar la ley del paralelogramo. Entonces, esta fuerza de 800 newtons la voy a deslizar y voy a sacar una fuerza paralela a este vector con respecto a esta referencia. Para ello voy a borrar esta imagen, espero que ya hayan tomado captura de pantalla o lo hayan dibujado, porque me va a hacer falta este espacio. Bueno, entonces lo que les comentaba, voy a sacar una línea paralela de 800 libras sobre la de 500 libras, o sea, voy a deslizar ese vector y lo voy a poner aquí. Tengo que llevarme igual el ángulo que corresponde aquí, que son 60 grados. Entonces, el vector de 800 libras lo tengo que representar tal como está a partir de esta referencia, porque es la misma referencia. Es mi plano vertical y mi plano horizontal, vertical y horizontal. Entonces, voy a trazar una línea paralela aquí y va a iniciar en donde termina la punta de flecha de la fuerza de 500 libras. Entonces, trazo ese vector, ¿ok? Más o menos tomamos cierta distancia, parecida, no igual, quedaría algo así aquí, ¿verdad? ¿Ok? Un poquito abierta, vamos a tratar de hacerla lo más derecho posible. Permítanme. Algo así. ¿Sí? Algo así nos quedaría aquí. ¿Listo? Entonces, me llevo también de igual el ángulo que son 60 grados. Ahí está. Luego, ¿qué tengo que hacer? Voy a deslizar o voy a sacar una línea o un vector paralelo a 500 libras.
Lo voy a deslizar sobre este vector y lo voy a empezar. Voy a iniciar en el punto de flecha donde termina el vector de 800 libras y lo voy a unir con este otro vector. Entonces lo que voy a hacer es unir este punto, porque incluso aquí, déjenme decirles, que aquí también tengo otra referencia, X y Y. Entonces trazo este vector que tiene que valer ¿cuánto? En este caso aquí está el ángulo de 35 grados. Entonces, más o menos aproximadamente trazo la línea y este ángulo va a valer ¿cuánto? 35 grados. Y aquí me queda el vector, en este caso, de 500 libras. Entonces lo que acabo de formar ahorita es un paralelogramo. Disculpen, no está exactamente geométricamente bien trazado, pero bueno, es una aproximación. Entonces ya hice con esto lo que se refiere a ley del, en este caso, paralelogramo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que acabo de hacer. Ahora, si lo voy a resolver a través de la ley del triángulo, de igual manera, voy a repetir el mismo proceso, es el mismo proceso, no cambia, ¿sí? Entonces, tengo que tomar una referencia. Observen, siempre tengo que trazar un plano vertical y un plano horizontal. Entonces, aquí está mi plano vertical y mi plano horizontal. Siempre, siempre es importante. Entonces, aquí me está indicando que esos dos vectores son concurrentes en un punto. Concurrentes es que están en un mismo punto y parten de ese punto. A eso se refiere. Entonces, voy a hacer el mismo proceso. Tomo la fuerza de 800 libras con el ángulo de abertura de 60 grados, como lo hice aquí, el mismo proceso. Pues aquí la mitad sería 45, me quedaría algo parecido a esto. Algo parecido a esto aquí. ¿Ok? Algo así. Voy a tratar de marcar un poquito eso. Aquí está. Tiene su ángulo correspondiente. Voy a hacerlo un poquito más amplio. De 60 grados. Y luego trazo nuevamente el vector de 35 grados. Perdón, de 500 libras. Aquí sería la mitad. Sería un poquito más corto. Algo así. Aquí. De esa manera. Y aquí va a formar un ángulo. Respectivamente con la vertical de 35 grados. Ahí está, ¿vale? Y entonces ahora hago el mismo proceso. Deslizo la fuerza de 800 libras o trazo una línea paralela, ¿sí? Una línea paralela sobre este vector y otra paralela sobre el vector de 500. Y voy a trazar, pues prácticamente va a ser la misma imagen, ¿sí? Entonces, pero para eso, pues bueno, tengo que deslizar cualquiera de las dos. Entonces, si deslizo la de 500, la de color rojo, que es la de 800 libras sobre la de 500, trazo la línea paralela. De igual forma, recordando, siempre tengo que tener una referencia. Plano horizontal, plano vertical. Entonces, trazo la línea roja, que equivale, bueno, aquí ya lo borré, pero aquí viene siendo el plano vertical X. Entonces, trazo, aquí sería la mitad, 45, dice que vale 60 grados, sería algo así. Entonces, es 1, 2, 1, 2, aproximadamente, ¿no? Aquí está. Entonces, de esa manera, lo que hice fue sacar una línea paralela al vector de 800 libras sobre el vector de 500 libras. Entonces, de esta forma, si se fijan, aquí usé un camino, aquí usé el paralelo. Puedo usar este camino o puedo usar este otro como es este caso. De igual manera, puedo trazar la paralela recordando las referencias. ¿Sí? Estoy haciendo, como les comentaba, prácticamente el mismo procedimiento. Entonces trazo de este punto a este otro punto. Me queda algo así. ¿Vale? Ahí está. Y el ángulo que está formando, pues es igual, es 60 y 35 grados respectivamente aquí. Pero como vamos a usar la ley del triángulo, entonces puedo usar del origen que está aquí, puedo tomar este camino, así como voy, y este otro camino, o puedo tomar este otro camino. Cualquiera de esos dos caminos son importantes. ¿Sale? Ahí está. Entonces, si yo me decido irme por el camino que está en la parte inferior, entonces voy a tener que eliminar parte de esto. Y aquí surge lo siguiente, y se le llama ley del triángulo. Ya lo habíamos comentado antes.
Entonces, el origen, donde empiezan esos dos vectores, lo voy a unir donde terminan esos dos vectores, en este caso aquí. Es como si sumara este vector más este otro vector, me da la resultante. Y la resultante viene a ser unir este punto con este otro. Aquí está. Entonces, este es mi resultante de esos vectores, ¿sí? En este caso me queda 500 libras, aquí son 500 libras, y el otro vector es de 800 libras. De tal forma que yo puedo, de cierta manera, así como que borrar, no lo voy a borrar del todo, pero como si no apareciera esos vectores que están aquí, ¿no? Como si eso no apareciera. Por eso lo estoy haciendo así como que está borrado, ¿no? Pero de tal manera, observen, aquí está el triángulo. Aquí está un vector, aquí está otro vector y la resultante. Esto me forma el triángulo. Entonces tenemos la ley del paralelogramo y la ley del triángulo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros, hasta el momento? ¿Algún comentario? ¿Dudas? Profe, yo tengo una. Adelante. Cuando hagamos la ley del paralelogramo, ¿está mal marcar la resultante o sí se puede marcar? Bueno, aquí todavía me falta indicar la resultante, ¿no? Si esa es tu pregunta, ¿verdad? Sí. Ok, no, de hecho no lo hice. Me salté ese paso porque quería que lo viéramos con el método del triángulo. Pero en el caso de aquí del paralelogramo, igual tomo mi origen y donde se unen esos dos o donde intersectan esos dos vectores, esta es la resultante. Aquí está, mira. Nada más que no la indiqué, pero gracias por recordarme que la tengo que poner. Y aquí está la resultante, ahí está. Si te fijas, prácticamente un método tiene que ver con el otro, ¿no? Y ahí está. Ahora, ¿qué procede? Bueno, hay que resolverlo a través de lo que ya hemos visto, la ley del seno, la ley del coseno, y viendo las condiciones que tenemos, ¿no? Por ejemplo, yo normalmente acostumbro, aquí, si se fijan, tengo varias incógnitas. En este caso, bueno, aquí conocemos este vector que equivale a 500 libras, aunque ya está escrito aquí. Y este otro vector tiene una magnitud de 800 libras, ¿sale? Si yo voy a aplicar la ley de los senos, que ya lo habíamos comentado anteriormente, voy a hacer la misma referencia de esa figura. Tengo un ángulo, tengo este lado, tengo este otro lado, y luego tengo este otro lado, así. Entonces, esta es mi resultante, así. Luego viene la de 500, déjenme usar los colores respectivos, 500, y esta vale, libras, y el otro vale 800 libras. 800 libras, ¿ok? Son 500 libras y 800 libras. Entonces, para yo aplicar la ley de los senos, o la ley de los cosenos, lo que tengo que conocer son los ángulos que se encuentran enfrente de ¿quién? De esos lados. En el caso de la resultante, voy a suponer cualquier ángulo, no es necesariamente los que ya habíamos visto, sino, igual, a mí me gusta cambiarlos mucho, entonces voy a usar gamma. Entonces, la resultante tiene que tener un ángulo enfrente de él que se refiere a gamma. En el caso de la fuerza de 800 libras, tiene que tener un ángulo enfrente de ese lado, en este caso que es este, que le voy a llamar omega. Y luego, enfrente del lado, o en este caso del vector de 500 libras, vamos a tener aquí un vector, que en este caso le voy a llamar que sea, en este caso, teta, ¿ok? Eso es para aplicar la ley de los senos y la ley de los cosenos. Si yo deseo aplicar la ley de los cosenos, para encontrar la resultante, me va a quedar de la siguiente forma. Lo voy a escribir aquí. Entonces, la resultante, ¿sí? La resultante va a ser igual a elevar al cuadrado la suma de ambos lados. En este caso, la de 500 libras y la de 800 libras. Entonces, me va a quedar 800 libras elevadas al cuadrado más 500 libras elevadas al cuadrado menos el doble producto de esas dos magnitudes de esos dos lados. En este caso, 2 veces que multiplica a 800 libras por el coseno, perdón, me estoy saltando un paso, 800 libras
800 libras que multiplica a 500 libras, eso por el ángulo del coseno que se encuentra enfrente de la resultante, que viene siendo ¿quién? Gamma. Entonces escribo coseno, pero esa incógnita no la conozco hasta el momento. No conozco el valor de gamma, pero sí lo puedo obtener. Sí puedo conocer el valor de gamma. ¿Sí se alcanza a distinguir estos números, ingenieros? ¿O los hago más grandes? Creo que los hice muy amontonados, pero por favor indíquenme. No, ¿Sí sí, se alcanzan a ver bien o lo hago con más calma? Disculpe, profe, yo no alcanzo a verlo. Ok. Yo tampoco, profe. Perfecto, no se preocupen, ahorita lo acomodamos. Lo que quiero es voy a escribirlo de color negro. Entonces, la resultante, ¿sí?, que es R, va a ser igual, como les comentaba, a la raíz cuadrada de cada uno de esos elementos elevados al cuadrado. A ver, díganme, ¿así se ve bien? Bueno, voy a sacar las libras. A final de cuentas, las unidades que vamos a obtener son libras. Entonces, me queda 800 elevado al cuadrado más 500 elevados al cuadrado. Así ya se empieza, ya se distingue mejor, ingenieros. Sí, profe, yo soy de nuevo. Ok, 2 veces 800 por 500. Eso por el coseno de un ángulo que no conozco. Recordando que todo estas son unidades en libras. Aquí voy a poner aparte las unidades. Entonces, no conozco este ángulo. Y esa es mi incógnita. Entonces, lo que voy a hacer ahora, voy a un poquito a bajar esta referencia. Y aquí me va a quedar. ¿Ok? De tal manera que el ángulo que necesito encontrar es este. Y este se llama gamma. ¿Correcto? ¿Sí lo observaron? Ese es el ángulo gamma de ese triángulo. O sea, este triángulo que formé yo aquí viene siendo este que está acá. ¿Correcto? ¿Sí, ingenieros? Sí, profe. Ok, bueno. Entonces observen, aquí tengo, en mi plano, aquí tengo una referencia. Tengo esta referencia, que es mi plano horizontal. Y la fuerza de 500 libras, con respecto a la horizontal, que es el eje de las X, forma un ángulo de 35 grados. Entonces, aquí se aplica algo que se llama, que tiene que ver con los ángulos alternos internos. Voy a hacer esta figura, pero en forma independiente. Entonces, me queda mi plano horizontal, que es X, y acá me queda, y aquí voy a trazar esa línea, ese vector, que corresponde en este caso a 500 libras. A 500 libras. Y aquí voy a trazar de igual manera mi plano X y Y. ¿Vale? Entonces, este ángulo tiene una abertura de 35 grados con respecto al horizontal. Entonces, este ángulo se le conoce como ángulo interno. Por consiguiente, de acuerdo a la geometría analítica, este ángulo, aquí está mi referencia, este ángulo con respecto a este ángulo es el mismo. Y a esto se le conoce ángulo, se le conoce como, así también se puede representar la palabra ángulo alterno interno. Se le conoce por interno porque está dentro de estas dos líneas, en este caso el eje de las X y otro eje de las X. Entonces se le conoce como ángulo alterno interno. Entonces ese ángulo que está aquí es el mismo que está acá. Por consecuencia, el ángulo que tengo aquí, que es este tramo, este pedazo que estoy marcando, equivale a 35 grados. Pero como sabemos, aquí forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Se forma un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cuál va a ser el complemento de este ángulo que necesito conocer para que me dé los 90 grados? O sea, 90 grados menos 35 grados. Déjenme escribirlo de otro color. Entonces, va a ser la diferencia. Este color ya se está agotando, la tinta se está agotando. Entonces me queda que son 90 grados menos 35 grados. ¿Ok? Entonces, ¿esto a qué va a ser igual?
5 para 10, 5. Llevamos una, 4 para 9, 5. Entonces, ese ángulo que necesitamos aquí tiene un valor de 55 grados, que es este tramito que está aquí. ¿Correcto, ingenieros? Que a final de cuentas, si yo trazo mi plano vertical hacia arriba, este plano, lo trazo hacia arriba, que viene siendo Y, corresponde a este segmento. Este ángulo corresponde a 55, corresponde a 55 grados. Ahí está. ¿Sale? Ya conocí una pequeña parte de alfa, de gamma. Me falta encontrar este otro segmento, este otro tramo que está aquí. Pero ya es más fácil, ¿no? Entonces, aquí, si se fijan, este vector está dentro de una referencia, X y Y. Entonces, si ese vector tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados, y este ángulo es un ángulo recto, ¿cuánto va a valer este pedacito que estoy marcando? Si vale 90 grados menos 60, ¿cuánto va a valer? 30. En este caso vale 30 grados. Okay. Entonces, por lo tanto, gamma es la suma de ese tramo, de este segmento de ángulo, que son 55 más 30 grados. Entonces, ese resultado corresponde a un ángulo igual a 85 grados. Yes. Por consiguiente, en la ley de los cosenos, ese ángulo lo voy a cambiar, lo voy a escribir con otro color para que se distinga que equivale a 85 grados. ¿Vale? Entonces, de esa manera, ya puedo empezar a resolver y encontrar la resultante. ¿Ok? Profe, Sí, adelante. antes de continuar, perdón, me perdí. ¿Por qué 85 grados? ¿Por qué 85 grados? Ok, mira, lo voy a hacer de esta forma aquí. Sí. Lo voy a hacer aquí, en esta imagen. Prácticamente la misma figura, pero de este lado. Entonces, voy a trazar mi plano vertical. Y este es mi plano horizontal. Entonces, indicamos, ¿sí se quedó claro por qué ángulos alternos internos? Y me da 55, ¿ahí sí quedó claro? Sí. Ok. Entonces, parte de este ángulo, con respecto a la vertical, equivale a 55 grados. Ese 55 grados viene de hacer la notación de ángulos alternos internos, que este ángulo vale 35 grados. Para encontrar el complemento de 90 grados, pues hicimos la diferencia, aquí está, de 90 menos 35 nos da 55 grados. Y luego, dentro de esta fuerza, o ese vector, tiene un ángulo con respecto a la horizontal de 60 grados. Pero sabemos que igual forma, esto forma un ángulo recto de 90 grados. Aquí lo estoy poniendo de color rojo. Entonces, ¿cuánto va a valer este otro segmento que estoy marcando, este pedacito? Entonces sacamos la diferencia, ¿no? Si todo esto vale 90 grados, ¿cuánto va a valer este ángulo que no conozco? Entonces yo le puedo llamar alguna otra letra, ¿no? Que sea, por ejemplo, ¿cómo se llama? Épsilon, ¿no? Así. Entonces, épsilon va a ser igual, ¿sí? En este caso, va a ser la suma, esto más 60 grados, ese es igual a 90 grados. Sí, o sea, 90 grados es la suma de 60 más épsilon. Pero yo necesito conocer el valor de épsilon. Por eso despejo y me queda que épsilon es igual a 90 grados menos 60 grados. Por lo tanto, épsilon equivale a un ángulo de 30 grados. ¿Sí? Aquí está. Entonces, este pedacito que estoy marcando de este ángulo equivale a 30 grados. Entonces, la suma de 55 grados más 30 grados me da igual a 85. Aquí lo podemos observar. Si yo trazo ahora una línea continua que va desde el vector de 500
de 500 libras hacia el vector de 800 libras, que es esta abertura que correspondiente a esos dos ángulos, a esos dos vectores. Entonces la suma en total me da 85 grados. De sumar 55 más 30 grados es igual a 85 grados. ¿Sí? Espero que se haya comprendido. Sí, profe, gracias. ¿Sí contesté su pregunta? Sí, profe. Ok, entonces es por eso que me queda ese ángulo de 85 grados. Si son tan amables, ¿alguien me puede dar el resultado de a qué equivale la resultante, por favor? Serían 979.65 979.65 libras. libras fuerza. Ok. Ya tenemos nuestra magnitud. Correcto. Ahora nos falta encontrar el ángulo, en este caso su dirección, su sentido de cierta manera, ¿no? ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta el momento, ingenieros? Si quieren tomarles de captura de pantalla, por favor. Entonces ya vimos que a partir de la ley del paralelogramo podemos utilizar la ley del triángulo. ¿Ok? Entonces ahora vamos a obtener, ya tenemos el valor de la resultante, vamos a encontrar su magnitud. Para eso voy a usar, voy a trazar otra vez otra figura, en este caso de este lado, del lado izquierdo, pero con el fin de poder obtener el resultado que queremos, ¿no? Porque ya aquí ya creo que hay muchos datos. Bueno, voy a trazar prácticamente ya la resultante, que es esta. Aquí tengo una referencia que es X. Aquí tengo otra referencia que es Y. Trazo mi vector, es aquí, que en este caso corresponde a 500 libras. Y luego trazo mi otro vector, en este caso de aquí hacia arriba, aunque bueno, va a quedar un poquito, ¿sí? Así. Ay, disculpen, no es muy exacto, ¿verdad? Pero es con el fin de que sea un poquito más ilustrativo. Bueno, Profe, ¿más debe? antes de continuar, le quería preguntar que en la fórmula, ¿nosotros lo podemos resolver así todo en la calculadora o lo hacemos paso por paso? Mira, lo conveniente ahora sí que, como ustedes se lleguen a acostumbrar, por ejemplo, yo, en mi caso muy personal, a mí me gusta, normalmente hacerlo por paso, o sea, por ejemplo, yo primero hago esta operación. Déjame la escribo con otro marcador. Por ejemplo, yo normalmente primero hago esta operación. Luego realizo la siguiente operación, esta. Y posteriormente junto a las dos. Y ya después le saco la raíz. Porque he observado que a veces escribo todo esto y me puedo equivocar, me he equivocado por un signo o un número, ¿no? Por un dado caso. Yo normalmente así lo hago. Pero bueno, y ahora sí que ya es cuestión de que si ustedes lo pueden hacer todo, escribir todas estas operaciones en unas cuantas líneas, pues me parece más que bien, ¿no? Pero aquí nada más, si lo hacen, tengan cuidado con el signo, porque luego a veces sí puede variar el resultado. ¿Sí les da el mismo resultado? No, No, profe, es que a veces yo por lo hago eso- directo por pasos y me da dos resultados diferentes. Porque tiene que ver las cifras significativas. Debe de ser eso, yo pienso. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto les da? ¿Sí les da ese valor de 979.65 libras? A mí no, profe. ¿A qué valor te da? Me da 905.69. ¿A quién más le da 905? A mí. A mí Aquí también, no. profe. A mí O sea, también, profe. Casi a También. todos les da 900. Sí, entonces sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Sí, entonces sí debe ser 905. ¿Cuánto les da? ¿905 punto qué? 69. Sí, a lo mejor yo creo que si hay como se van sumando todas las cifras significativas, eso hace que cambie todos los datos. Ahí está. Sí, entonces nada más, si lo van a hacer todo en un solo paso, toda la operación, nada más tengan cuidado con los signos. Eso sí es muy importante.
porque luego se puede equivocar con el signo, con el número, o revisen la operación antes de hacerla, ¿no? Si ya la hicieron, revísenla antes de decirle enter o que haga la operación, ¿no? Para que no tengan ahí un error que se les haya, o un detalle con algún número, ¿no? Ese es el dato. Bueno, regresando a la figura, entonces les comentaba lo siguiente. Entonces ya tengo aquí mi resultante, de hecho la resultante en este caso son 905.69 libras fuerza. Entonces ya conozco las magnitudes de los tres vectores, incluso conozco yo el ángulo interno que está enfrente de quién, de la resultante, que quedamos que vale 85 grados. Pero eso nos sirvió para encontrar la magnitud de la resultante, pero no el ángulo de la resultante. Entonces para ello, pues vamos a empezar a jugar con los ángulos, ¿ok? Entonces para ello tengo que hacer lo siguiente. Entonces este ángulo de la fuerza de 500 libras, este ángulo, de acuerdo a lo que obtuvimos, vale, más bien de lo que nos planteó el problema, vale 35 grados, ¿sí? Entonces yo lo que quiero encontrar es este ángulo, el ángulo que va a formar, o sea, la abertura que forma el ángulo de la horizontal con respecto a quién, a la resultante, que estoy poniendo aquí. Entonces a esto le voy a llamar, utilizando en este caso, el alfabeto griego, a este símbolo le voy a llamar psi, de esa manera, ¿no? Como si fuera un tenedor hacia arriba, ¿no? Se le llama la letra psi. Esa sería parte de esos símbolos. Incluso déjenme les comparto una imagen donde tengo esos símbolos para que lo tengan a la mano por si en un momento dado se les es de utilidad. Déjenme ver dónde está. Ahorita lo resolvemos. Nomás déjenme encontrar esa imagen. Entonces aquí está. Se les comparto. Entonces tenemos un grupo en WhatsApp que se llama Mecánica. ¿Sí le llamaron así? ¿Cómo le llamaron? Creo que era con las K, como en el Classroom. Ok. Mecánica, nada más así dice mecánica, ¿verdad? Sí, profe. Ok, entonces está ahí en el grupo Luis Enrique Valadez Torres, ¿no? ¿O es otro grupo? Sí, profe, ahí está. Sí, sí es. Sí, profe, ahí está. Ok. Sí, es que me aparece aquí. Ah, sí, ya se los proporcioné. Sí, entonces ahí en esa imagen que les acabo de enviar ahorita aquí al grupo de WhatsApp, ahí aparece el alfabeto griego. Y ahí está ese símbolo que se llama phi. Déjenme lo marco un poquito más cargado la tinta, ¿no? Entonces es como si fuera más o menos algo así, como si fuera la U con una línea hacia abajo. Entonces, si se fijan, yo quiero encontrar ese ángulo. Pero este ángulo, a final de cuentas, viendo la imagen, aquí le llamamos gamma. Entonces, todo este ángulo que voy a escribir de color rojo, todo este ángulo, se llama gamma. Entonces, gamma está constituido de la suma de un ángulo que corresponde a 35 grados más un ángulo que se llama, en este caso, phi, ¿ok? Más bien es psi, así se llama, psi, pero se escribe así como psi, así con el alfabeto griego. Esto corresponde a este símbolo. Entonces, si yo encuentro este ángulo alfa, omega, voy a encontrar el valor de psi. Para eso, fíjense, ya conozco la magnitud de la resultante, conozco el vector de 800 libras, 500 libras y el ángulo que está enfrente de la resultante. Entonces, si aplico la ley de los senos, entonces me dice que el seno de quién, empezamos con la resultante, el seno de 85 grados, ese está en relación a la resultante que vale 905.69 libras. Esto es igual, ahora voy a obtener el seno de omega dividido entre la magnitud que son 800 libras. Esto a su vez va a ser igual al seno de
en este caso de la fuerza de 500 libras, aquí le voy a poner en la parte inferior del denominador, corresponde a un ángulo que le voy, ¿cómo le llamé allá? Teta. Entonces, el seno de teta. Entonces, viendo lo que yo tengo ahorita, entonces tengo varias igualdades, donde se hace la igualación. Entonces, yo necesito encontrar un ángulo. En este caso, necesito encontrar el ángulo que es omega. De tal manera que esta condición, en este momento, no la voy a requerir. Simplemente la voy a dejar nada más indicada. Entonces, de acuerdo a estos dos datos, necesito encontrar este ángulo. Entonces, pues es muy sencillo, ¿no? Si necesito encontrar omega, 800 libras se está dividiendo, va a pasar multiplicando. De tal manera que me va a quedar algo así. Entonces son 800 libras, ¿sí? Que va a multiplicar, en este caso, al seno de 85 grados, dividido entre 905.69 libras. Esto va a ser igual, en este caso, al seno de alfa, al seno de omega. Claro, esto lo puedo invertir y me quedaría de la siguiente manera, sería seno a la menos 1, que es el seno inverso, que multiplica, en este caso las libras, ¿se van a qué? Se van a factorizar. Entonces el resultado va a ser 800, esto dividido entre 905.69, porque ya las libras, pues bueno, ya se factorizaron. Esto multiplicado por el seno de 85 grados. Y esto por consecuencia va a ser igual al ángulo que yo necesito encontrar, que se llama omega. Si son tan amables, ingenieros, de poder resolver esta operación, va a ser 800 entre 905.69, todo eso multiplicado por el seno de 85 grados. Y esto le van a sacar el seno inverso. Y ese va a ser el ángulo que yo voy a encontrar aquí. Por favor. Es el ángulo omega. Profe, me da un ángulo muy grande. ¿Sí? ¿Cuánto te da? 61.63. Ok. Entonces, omega, entonces voy a escribirlo aquí, es igual a 61. ¿Qué? 63. 63 grados, ok. Entonces, aquí lo voy a escribir, entonces, este ángulo es a 61.63 grados. Bueno, mira, es correcto, porque a final de cuentas, si te fijas, omega es la suma de un ángulo de 35 grados más i. Entonces, si les restas a 61.63, 35 grados, ¿qué resultado te va a dar? Por favor. Entonces, de este resultado me queda que omega es igual a 35 grados más i. Entonces, si ya sabemos que omega vale 61.63 grados, entonces, como este es positivo, este ángulo es positivo, al pasarlo del otro lado de la igualdad, pasa con signo menos 35 grados. Eso es igual ¿a quién? Así. ¿Y a qué corresponde ese ángulo? Por favor. 26.63. 26.63 grados. Este es el ángulo que nosotros estamos buscando. Ese ángulo es el que corresponde al valor de la resultante. ¿Sí? Entonces, resumiendo, entonces nos quedaría, así como le indiqué, que sí es igual a 26
.23 grados. Ahí está el resultado. ¿Sí? Entonces ya acabamos de resolver este ejercicio en donde nos pide su magnitud, dirección y sentido, ¿no? Entonces, el ángulo que me indicas, no, de hecho, no está, sí, se nota que puede ser que es grande, pero si te fijas, este ángulo vale 85, este de otra manera es menor, y este, lógicamente, pues vamos a encontrar otro. Entonces, al aplicar la ley de los senos, utilizamos únicamente esta condición que estoy marcando en este recuadro, aquí. Y de aquí despejamos para encontrar, en este caso, alfa, omega, y aquí obtuvimos el valor de omega, que a final de cuentas aquí está, nuevamente, y luego hicimos la diferencia aplicando esta reglita, esto que ya habíamos planteado, para que llegara acá arriba. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario respecto a estos datos? Si gustan hacer captura de pantalla, para que lo tengan como parte de sus notas, allí en su portafolio de evidencias. Recuerden que también lo pueden hacer en forma electrónica. Con la captura de pantalla, lo pegan en su documento en Word, y ahí van poniendo las clases que hemos visto, la clase de tal día, la clase de tal día, y ahí ustedes van haciendo su copia de pantallas en ese documento en Word, y los ejercicios que en su momento vayan a ir realizando también ahí los van a ir agregando. ¿Alguna pregunta, ingenieros, respecto a esto? Yo, profe, tengo una duda. Sí, adelante, por favor. ¿Cuándo tengo que saber si tengo que restar o sumar los ángulos? Ok, bueno. Entonces, te refieres a esta parte, ¿verdad? A esto. Sí. Ok, bueno, si te fijas, aquí tengo mi resultante y tengo mi fuerza de 500 libras. Entonces tengo esta abertura, y esa abertura corresponde, obviamente, a un ángulo, como lo planteamos aquí, ¿verdad? Aquí. Entonces indicamos que la abertura entre la resultante, el ángulo que forman entre la resultante y la fuerza de 500 libras le llamamos omega. Pero si observamos, resulta que la fuerza de 500 libras tiene un ángulo con respecto a una referencia, que en este caso es el eje de las X, forma un ángulo de 35 grados. Entonces, si yo quiero encontrar omega, es obvio que si deseo encontrar omega, va a ser la suma de esos dos ángulos. ¿Queda claro? O sea, va a ser 35 más un ángulo que yo propuse que le llamé psi. ¿Ahí está claro? Sí. O sea, lo que estoy indicando es que omega está constituido de la suma de dos ángulos, 35 grados más psi. Y de hecho aquí lo planteé. Omega es igual a la suma de esos dos ángulos. Pero bueno, aquí aplicamos la suma porque a final de cuentas, así nos lo está indicando parte del problema. Entonces, yo necesito conocer omega y sé que omega está en función de la suma de esos dos ángulos. Pero como no conozco ni psi ni conozco omega, pero sí conozco este ángulo, nada más algo el planteamiento de esta función es una función lineal, en la cual tiene dos incógnitas. Para encontrar una de esas dos incógnitas, aplico la ley de los senos. Pero bueno, la pregunta es, yo necesito conocer ese ángulo omega debido a esta figura que yo realicé. Entonces, si yo esa omega, aquí está partida a la mitad, entonces es obvio que omega va a ser la suma de esos dos valores, ¿no? ¿Sí queda claro? Sí. O sea, omega va a ser la suma de esos dos lados, que a final de cuentas está aquí. Entonces omega es la suma de esos dos lados, que fue este planteamiento. Bueno, ya conocemos el valor de omega, entonces regreso acá arriba. Entonces, como omega ya conozco su valor, me dice que es igual a la suma de 35 grados más otro ángulo que no conozco, que le llamé psi. Conociendo el ángulo, que ya lo obtuvimos aplicando la ley de los senos, conozco un ángulo que corresponde a 61.63 grados. Entonces, como ahora mi incógnita es psi, este ángulo que está aquí, ¿qué está pasando? Está sumando. Si lo paso del otro lado de la igualdad, ¿con qué signo pasa? Pasa con un signo negativo, ¿verdad? Y como esta es mi incógnita,
Y mi incógnita está en función de la diferencia de esos dos ángulos, de omega menos el ángulo que ya previamente conocemos de la fuerza de 500 libras. Al hacer esa diferencia me queda este ángulo. Entonces, lo que yo te respondería al respecto es que, en dado caso que tú tengas este ejemplo, aquí vas a tener que hacer una suma para encontrar este ángulo, ¿no? Para encontrar omega tienes que aplicar una suma. Después de que ya encuentras el valor de omega, que fue aquí este caso, y necesitas encontrar el valor de psi, o puede ser cualquier otro ángulo, haces la resta de esos dos ángulos para encontrar este extremo. ¿Sí? Eso espero haber contestado la pregunta. Así es como yo lo plantearía, ¿no? Primero tenemos que hacer una suma y luego una diferencia para encontrar este ángulo. Entonces planteamos esto y luego hacemos la resta y obtuvimos ese resultado. Normalmente se hace esto, pero todo va a depender de cómo vayamos resolviendo el ejercicio. Si te fijas aquí en este ángulo, que obtuvimos que le llamé 85 grados, que se refiere a quién, en este caso a gamma, entonces gamma vale 85 grados, y es la suma de 55 más 30 grados. Eso fue lo que hicimos. Recordando ese dato, ¿no? 55 más 30 es igual a 85 grados, es igual al valor de gamma. Que de hecho aquí hicimos algo parecido, pero aquí ya, porque aquí conocemos los dos ángulos. Aquí tenemos dos ángulos que no conocemos. Es por ello que tenemos que primero hacer la suma y luego la resta. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, gracias. No, al contrario, gracias. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Ingenieras? Disculpe, profe. ¿Sí? Yo tengo duda de cómo salió el seno menos 1. El seno menos 1. Ah, bueno, es el seno inverso. Es una entidad trigonométrica. A ver, voy a borrar de este lado. Mira, normalmente hay un proceso matemático. En este caso, bueno, no lo tengo ahorita aquí a la mano. Pero lo que pasa es que es una manera de representar lo siguiente. O sea, cuando tú tienes, en este caso, nuestra operación es el seno de omega, esto es igual a una respectiva operación, así lo voy a indicar. Que es A entre B por el seno de un ángulo, ¿no? No es lo mismo, pero va en relación a eso. Entonces, si yo deseo obtener este ángulo, entonces esta es una identidad trigonométrica llamada seno, que siempre va a ir acompañada de un ángulo. O sea, el seno siempre va a ser una identidad, pero si tú no conoces, esto es el alma de esa identidad, porque simplemente puedes decir el seno, ¿no? Y ya. Pero si tú le dices el seno de un ángulo, ya propiamente le estás diciendo que esto forma parte de esto. Entonces, aquí lo que se pretende con esa función, porque se aplica una función inversa, si yo deseo obtener este ángulo, que esta es mi incógnita, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces, despejo de aquí, me queda omega, va a ser igual, se le dice el inverso, aquí está multiplicando, pasa dividiendo, entonces te quedaría 1, voy a poner el signo igual, 1 entre el seno, esa sería su identidad. ¿De quién? De A entre B por el seno de alfa, así sería la operación. Pero normalmente se representa así, el seno a la menos 1. Y aquí tienes otra vez A entre B por el seno de alfa. ¿Ok? Pero partes de esto. Entonces, esta es una función que tiene que ver con una función inversa, son funciones. En cálculo diferencial tuvieron que haber visto algo relacionado a estas funciones. De tal manera que te quedaría, como está multiplicando al argumento, al ángulo, a su alma, lo va a pasar dividiendo. Entonces está multiplicando, aquí pasaría dividiendo, pero se utiliza esta identidad, que de hecho en las calculadoras, observen la carátula, o sea, observen su calculadora de frente, y aparece sen a la menos 1, cos a la menos 1, algunos les aplica tan a la menos 1. Se refiere a esta función, que es esto mismo que tenemos aquí. Entonces, de ahí es donde sale, es una función inversa relacionada con el seno. Y también puede ser con el coseno, con la tangente, ¿no? Son funciones inversas. Pero normalmente se utiliza esta forma. Pero en realidad debería ser esto.
Aunque bueno, aquí no lo puse, pero seno, para abreviar, sería seno nada más, ¿no? Pero es seno, 1 entre seno, que es una función trigonométrica. Igual aquí, nada más que aquí ya usamos, como está en el denominador, al pasarla al numerador pasa con signo, en este caso con signo menos. Espero haber contestado su pregunta, ingeniero. Sí, profe, muchas gracias. No, al contrario, gracias a usted por su pregunta. ¿Algún otro comentario? Ingenieros. Bueno, si gustan hacer captura de pantalla, vamos a resolver ahora el problema utilizando lo que habíamos visto anteriormente, equilibrio de la partícula o la resultante o la sumatoria de fuerzas, ¿no? La resultante de las fuerzas en X y la resultante de las fuerzas en Y. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces voy a ocupar esta parte de aquí. ¿Ya la puedo borrar esto? ¿Ingenieros? ¿Puedo borrar este extremo, este lado superior derecho del pizarrón? Sí, profe. Ok, bueno, entonces voy a borrar esto. Y aquí vamos a hacer el planteamiento de lo que les acabo de comentar, de equilibrio de la partícula, para llegar, para comprobar el ejercicio, ¿no? Para comprobar el ejercicio, que eso es lo que a final de cuentas quiero, ¿no? Sí, eso tiene que ver con las componentes rectangulares de una fuerza. Entonces, voy a aplicar lo siguiente. Entonces, me queda que la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. En algunos libros normalmente dicen que la sumatoria de la resultante de esas fuerzas es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Aquí son vectores. Se me olvida, aquí vectores. O que la resultante de esas fuerzas en Y es igual a la sumatoria de fuerzas en Y. Así de esta forma, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es tomar esta figura y en este caso, descomponer esta fuerza, esta magnitud, ese vector, en sus componentes rectangulares. De tal manera que me va a quedar de la siguiente forma. Voy a descomponer la fuerza de 500 libras. Entonces, voy a hacer un paralelogramo, como lo hemos hecho, pero aquí lo hicimos, a partir de dos fuerzas, o dos vectores, obtuvimos la resultante. Y se formó un paralelogramo. Ahora, a partir de la fuerza, que es de 500 libras, que le voy a llamar, este es igual a F1, ya esta otra, la de 800 libras, le voy a llamar F2. Entonces, si yo deseo obtener las componentes rectangulares de la fuerza de F1, entonces voy a tener, sus componentes rectangulares son plano horizontal y luego plano vertical. ¿Qué quiere decir? Que estoy en el origen, entonces para llegar a esta punta de flecha, camino hacia la derecha, aquí. A ese terminar, esta fuerza se le llama F1 en X, que es su componente de la fuerza 1 sobre el plano. Y luego, de este punto, para llegar a la punta de flecha, caminé sobre el plano vertical y esa fuerza se le llama F1 en Y. Que es lo mismo que si yo me traslado de aquí a este punto y luego trazo otra línea, que a final de cuentas esta es la fuerza F1 en X y esta otra es la fuerza F1 en Y. O sea que estoy construyendo su componente horizontal, su componente vertical. ¿De quién? De esta fuerza de 500 libras que le llame F1. Entonces lo que hice que a partir de una resultante obtuve sus componentes rectangulares. ¿Qué es lo que quiere decir? Que apliqué el método del triángulo o el método del paralelogramo, que es lo que hemos visto anteriormente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, ingenieros? Profe, ¿Sí? si nosotros hacemos lo mismo con la recta roja, entonces valdría casi lo mismo que la otra, que la azul. ¿O eso ya no? Bueno, no tendría el mismo valor, más bien tendría el sentido. Si, por ejemplo, fíjate, si nosotros queremos llegar a este punto, ¿no? Entonces, para llegar a ese punto, entonces tengo que caminar sobre el plano horizontal, aquí, ¿verdad? ¿Sí queda claro? Del origen, Sí. caminé hacia la derecha. Entonces, más o menos, calculo que aquí voy a llegar. Y luego,
voy a subir hacia arriba. Aquí está. Entonces, por consecuencia, aquí tengo una fuerza que le voy a llamar F2 en X. Y luego en ese punto, de ese mismo punto, subí hacia arriba, aquí, aunque me quedó un poquito no muy derecha que digamos, se llama F2 en Y. En realidad, si tu pregunta es que esta fuerza F2 y F1 son las mismas, te diría que no son las mismas, son distintas. ¿Se encuentran sobre el mismo plano? Sí. ¿Sobre el mismo eje? Sí. Pero no vienen siendo, no tienen la misma magnitud. ¿Sí? Se encuentran en el mismo plano horizontal, pero la magnitud no es la misma, porque este vector es más pequeño, probablemente ese sea el doble, ¿no? ¿Sí quedó claro? ¿Así Sí, esa era profe. tu pregunta? Sí, Ok, no había entendido esa parte, pero ya. Muchas gracias. no, al contrario. Aquí la estoy poniendo así como que si no, como línea no contigo. Y luego, de igual forma, si yo estoy en el origen y quiero llegar a este punto, entonces camino sobre mi plano vertical, aquí como voy, llego a mi plano vertical, y luego trazo otra línea para llegar aquí a este punto. De tal forma que esta va a ser su componente 2 en Y, y esta va a ser su componente 2 en X. Entonces, si se fijan, lo que formé fue un paralelogramo, o a su vez pude haber formado un triángulo en el primer paso que hice. Entonces, lo que acabo de obtener son las componentes rectangulares de la fuerza F1 y de la fuerza F2. Entonces, este es su componente rectangular. Está F1 en X. Aquí está también. Voy a poner afuera. F1 en X. En este caso aquí es F2 en X y F2 en Y. Disculpen si lo marco así, ¿no? Pero quiero que quede bien claro qué son estas fuerzas. ¿Ok? Entonces lo que hice fue obtener sus componentes. Voy a borrar esta imagen para que no nos haga un tantito de estorbo y así lo pueden visualizar más claramente. Así, como que sea el centro de atención de esta imagen. ¿Vale? Así está. Y por cierto, bueno, me voy a tomar la libertad de trazar un poquito más claro este vector, ¿no? Así. Ahí está. Entonces ya tengo las componentes de esas dos fuerzas. Ahora pues hay que plantearlas, ¿no? Entonces voy a empezar con la fuerza F1 que vale 500 libras. Entonces aquí voy a escribir su respectiva superación. Entonces, si se fijan, la fuerza F1 es la magnitud. En este caso vale 500 libras. Si yo quiero obtener sus componentes en X y su componente en Y, entonces tengo que usar o echar mano de las identidades trigonométricas. Entonces, para encontrar una componente, en este caso voy a empezar con la componente vertical, me dice que voy a usar la identidad del seno. Entonces, el seno del ángulo de 35 grados es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente, o sea, la hipotenusa. Entonces me queda el seno. ¿Sí se alcanza a ver ese color, ingenieros? ¿Sí se alcanza a ver este color azul? Sí, sí se alcanza a ver. Okay, déjenme a ver si este está tiene más color. No, es más clarito. Entonces me queda de la siguiente manera. Entonces me queda seno, en este caso el seno de 35 grados. ¿Sí? El seno de 35 grados es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces va a ser F1 en Y entre la magnitud, que en este caso es F1. Así. Pero yo necesito encontrar el valor de F1. Conozco la magnitud de F1, que son 500 libras, y conozco la identidad, o sea que el seno tiene un ángulo respectivamente ya dado.
Por lo tanto, aquí despejo para encontrar mi incógnita. F1 en Y es igual, como está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces me queda la magnitud, que son 500 libras, multiplicado por el seno, ¿de quién? De 35 grados. Que es lo mismo tener 500 libras por el seno de 35 grados. Esto corresponde a F1 en Y. Aquí está. Esa sería una de sus componentes rectangulares de la fuerza de 500 libras. Voy a usar otra identidad. Necesito encontrar la otra componente que es F1 en X. Entonces, para la primera incógnita usé el seno, ahora voy a usar el coseno. De tal manera que me queda que el coseno de 35 grados es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. O sea, el cateto adyacente viene siendo F1 en X entre la magnitud de F1. Por lo tanto, mi incógnita es F1 en X. Despejo, me queda F1 en X es igual a la magnitud, que es F1, multiplicada por el coseno de 35 grados. Pero aquí voy a escribir que F1 en X es igual, ¿cuánto vale la magnitud de F1? 500 libras, multiplicadas por el coseno de 35 grados. Entonces acabo de obtener tanto la componente en Y, ¿de quién? De ese vector, como la componente en X de ese otro vector. Ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí, ingenieros? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, voy a borrar esto para poder escribir lo siguiente. Entonces, ya conociendo yo las componentes de la fuerza F1, componente vertical, componente horizontal, voy a encontrar las componentes de F y F2. De tal manera que en este caso estoy posicionado en este punto, entonces necesito conocer esta incógnita, bueno, ambas y esta. Pero tengo un ángulo, en este caso que corresponde a 60 grados. Entonces, si utilizo la identidad del seno, me va a quedar, entonces, el seno de 60 grados es igual, estoy aquí, el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, es F2 en Y entre la magnitud que es F2. ¿De dónde? O sea, por lo tanto, como esta es mi incógnita, entonces me queda F2 en Y es igual a la magnitud que va a pasar multiplicando por el seno de 60 grados. Esto a final de cuentas corresponde a 800 libras por el seno de 60 grados. Eso es lo que corresponde a la magnitud, al valor de la componente vertical de la fuerza F2. Si deseo ahora encontrar la componente horizontal, que es F2 en X, entonces tengo que utilizar la identidad trigonométrica del coseno. El seno ya lo obtuvimos. El coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, coseno de 60 grados es igual a F2 en X entre F2. Por lo tanto, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, la componente 2 en X es igual a la magnitud por el coseno de 60 grados. La magnitud de F2. Ya sustituyendo el valor numérico de F2, que son 800 libras, por el coseno de 60 grados. Entonces, ya obtuve la correspondiente componente de esa fuerza F2 en X y la respectiva componente en Y de esa fuerza F2. Ahora voy a aplicar lo que me está indicando aquí. Entonces voy a hacer, en este caso dice que la resultante de todas esas fuerzas en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Entonces voy a tener que tomar la componente en X de F1 y la componente 2 de, en este caso, de la fuerza 2 en X. Entonces, si se fijan, la componente 2 en X va en el sentido hacia la derecha. Por lo tanto, tanto F1 en X como F2 en X tienen signo positivo. Resolviendo esto, entonces me queda R en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X
Esto es igual, empezamos en orden, le voy a escribir del mismo color para que se observe, son 500 libras multiplicadas por el coseno de 35 grados, más, en este caso, la componente 2, que son 800 libras, por el coseno de 60 grados. Y aquí hay que obtener un resultado. Luego, la resultante de las componentes en Y, que es igual a la sumatoria de fuerzas en Y, esto es igual, empezamos en orden. F1 en Y nos dice que son 500 libras por el seno de 35 grados, más la componente en Y de la fuerza F2, dice que son 800, nos indica que son 800 libras por el seno de 60 grados. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, si observan, la componente en X, en Y, en X de la fuerza F1 y F2 son positivas porque van en el mismo sentido. En el caso de la componente F1 en X, es negativa. ¿Por qué? Porque va hacia abajo, de acuerdo a nuestro plano vertical, es negativa. En el caso de F2 en Y, va hacia la parte de la referencia, es positiva. Por lo tanto, aquí debo indicar que la fuerza F2, esto corresponde a la fuerza F2 F1 en X. Entonces es negativa. Y nos quedan estos resultados de esta forma. ¿Sale? Entonces, si son tan amables de proporcionarme estas operaciones para encontrar la resultante, resulta que la resultante de estas fuerzas va a ser igual a la raíz cuadrada de la resultante en X elevada al cuadrado más la resultante en Y elevada al cuadrado. ¿Sale? Si alguien nos puede apoyar con esas operaciones, se los voy a agradecer mucho, ingenieros. Por favor. Profe, a mí me dio en la sumatoria de f de x 809.57. Permíteme tantito. ¿Cuánto te dio? 809.57. En este caso, libras fuerza. A ver, por favor, ingenieros, corroboren. Sí, profe, sale eso. Ok, perfecto. ¿Sí alguien nos puede dar el resultado de la componente vertical? Me dio 979.60. La componente en Y, Sí. ¿900 qué? ¿900 qué, ingeniero? Profe, creo que me equivoqué. A ver si alguien más Menos tiene. 979.60. ¿Es negativa? Sí, profe, por el signo, ¿no? A ver, chéquenlo. O sea, ya toda El la signo sí operación. multiplica toda la operación, ¿no? En este caso, nada más esto. Porque aquí tengo un signo más. Ah, ya. Ok. Sí, tengan cuidado, tengan cuidado, por favor. Sí, por eso estoy Profe. indicando. Sí, adelante. Ahí me da 406.4. En Y, Sí, en Y. 406 punto, 4 libras. en este fuerza. caso, libras fuerza. Entonces, a ver, eso serían los resultados para la componente, en este caso, la resultante en X y la resultante en Y. ¿Ok? Entonces, esos valores hay que sustituirlos. Hay que sustituirlos. Entonces, nos va a quedar que esto corresponde a 809.57 elevado al cuadrado. Sabemos que son unidades de libras por 406.44, en este 4, elevado al cuadrado, que corresponde a todo esto en unidades de libras. ¿Vale?
Y eso, y la resultante que es igual, ingenieros. ¿Cuál es la magnitud de la resultante? ¿905.85? 905.85, ¿qué? Libras fuerza. Libras fuerza. ¿Y qué resultado obtuvimos anteriormente con el método del triángulo o con el método del paralelogramo? Casi el mismo, ¿no? 905.69. Ahí está. Prácticamente es el mismo. Entonces, resolviendo ya y para encontrar su magnitud, esa es magnitud. Ahora su dirección o sentido, en este caso van a ser 406.4, esos son libras, entre 809.57 de libra. Entonces, se factorizan las libras y esto es igual a la tangente a la menos 1 de este resultado, 406.4 entre 809.57. Aquí es igual el ángulo teta, ingenieros, y pueden hacer esta operación para encontrar la magnitud, en este caso el sentido o la dirección de ese vector. Por favor. Veintiséis punto 26. sesenta y cinco. 26 punto ¿qué? 65. A mí me dio eso. ¿Alguien le da otro valor? Aprox, También me ¿verdad? dio eso. Ok, pues observen entonces que el valor de la resultante obtenida a través del método del triángulo del paralelogramo y utilizando la sumatoria en este caso la resultante a través de dos vectores, pues prácticamente viene siendo lo mismo. Entonces, pues ahí está la comprobación, ingenieros, de esos dos, bueno, de esos tres métodos que acabamos de ver ahorita, ¿no? ¿Qué les pareció bien? Si gustan tomar captura de pantalla, por favor, ingenieros. ¿Qué les parecieron estas dos opciones? Más bien tres opciones. ¿Qué les parecieron? Muy bien, profe. Profe, ¿puede mandar la foto de donde está la de la fuerza 1 en Y? Y eso es que no se alcanza a distinguir. Ok, ¿te refieres a esta parte? ¿Esto? Sí, profe, por favor. Ok, ahorita les tomo la captura. Pero disculpen que les dé la espalda, ¿eh? Ah, no se preocupe. Ahí discúlpenme mucho. Bueno, aquí estoy yo, miren. Salí yo en la pantalla. Ok, yo ahorita le tomo aquí captura. Y déjenme, le tomo, le tomo foto a todo el ejercicio desde acá en la parte de atrás de la computadora. Yo ahorita les comparto las imágenes, ¿eh? Entonces, somos mecánica. Aquí está.
Sale, ahí están las imágenes. Para que por favor ahí las revisen. Ya las subí ahí al grupo, ¿eh? Y para que le den una revisadita, una checadita. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? ¿Algún comentario con respecto a estos temas que estamos viendo? ¿Sí, ingenieros? ¿Algún comentario? Profe, yo nomás quería preguntarle Sí, de una actividad que nos había dejado, de la 2.3 del sí, libro. sí. Es que ahí viene como un ejemplo como este que vimos, Ujú. pero ponen datos en libras y luego en pies y, y como que no encontré una conversión directa o cómo interpretarlo. Ya ver, déjame checar. ¿Viene en el libro que les proporcioné? Sí, en el de Beer o algo así. Ok, dije entonces entrar. Déjame entrar aquí a mi carpeta porque aquí a Google Classroom para ver de qué se trata esa. Sí, porque igual se pudieron haber confundido en las unidades. ¿Qué ejercicio es? El 2.3. Estas son las presentaciones. ¿Dónde estamos? Risoterapia, mecánica clásica. Entonces, a los fluidos. No tengo que sea de la China. No me permite. Bueno, déjame entrar aquí. No, esto no es. ¿Y por qué? Lo que pasa es que aquí está. ¿Y qué ejercicio es? ¿Sí? ¿Te escuchó? 2.3. 2.3. Entonces dice, los tirantes del cable A y B y AD ayudan a sostener al poste AC. Se sabe que la tensión es de 120 libras y 40 libras. Determine gráficamente la magnitud y la dirección de las fuerzas ejercidas. Ajá, ok. Entonces, ¿tu pregunta cuál es? Hay que como, si ve que en el enunciado nos dan en libras las Así es. magnitudes, Ujú. pero en la imagen nos dan medidas en pies. Y como no tenemos ángulos como tal, pues ahí sí, como que le quería preguntar de cómo tenemos que partir o qué se tiene que iniciar. Sí, sí, ya entendí tu pregunta. Sí, se observan todos. Bueno, déjenme les comparto la pantalla para que, todos estén enterados de lo que me hace la pregunta sobre su compañero. Pa. Ok. ¿Ya pueden ver la pantalla? ¿Ya, ingenieros? Sí, profe. Bueno, voy a borrar. Entonces, en la figura, no se los voy a explicar así directamente, ¿no? Pero que tengan más o menos la idea. Entonces, en un sistema, por ejemplo, en el sistema internacional, las unidades son de longitud. Tenemos el metro. Entonces, en el sistema inglés, en este caso, las unidades de longitud son los pies. Se llama feet o se representa con el símbolo FT. Y luego, en el caso de
de la masa o fuerza también, en el sistema inglés internacional se utilizan los newton. Y como podemos ver ahorita aquí en el ejercicio, nos están hablando de libras, que son libras fuerza. ¿Sí? Ese es el ejemplo. En el caso del ejercicio, te están diciendo que tienes un poste, ¿sí? Que tiene una determinada base, y ese poste tiene unos tirantes. Tiene ambos tirantes. ¿Sí? Aquí está el poste. Entonces el poste, entonces los tirantes, te está dando las unidades, te dice que de aquí a acá, esta distancia, y luego te dice otra distancia, de aquí a este punto, y luego de aquí a acá te da otra distancia, a este punto. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las unidades? Son 10, 6 y 8. Aquí son 10 pies, 6 feet, y aquí, bueno, lo hice la figura un poquito más pequeña, 8 pies. Entonces, no te da los ángulos, porque, por ejemplo, aquí yo te podía proporcionar el ángulo de esto, ¿no? Pero no te los proporciona. Entonces, lo que te está diciendo que en función de las longitudes, porque es una longitud, los pies, en el sistema inglés, entonces te piden encontrar este ángulo. Entonces, este ángulo, si te fijas, tiene como base 6 pies y tiene como parte del cateto, en este caso, tiene la base y tiene altura de 10 pies. Si tú quieres encontrar la hipotenusa, o quieres encontrar este ángulo que le voy a llamar alfa, entonces para encontrar alfa, utilizas la identidad trigonométrica de la tangente a la menos 1, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, o sea, 10 pies entre 6 pies. Se factorizan las unidades y te queda que ese ángulo que tú necesitas encontrar esté en función de 10 entre 6. Y vas a obtener este ángulo. Ahora, para encontrar este otro ángulo que le voy a llamar teta, aplica la misma identidad. Tiene como base 8 pies y tiene como altura 10 pies. En este caso, conoces ambos catetos. Entonces, teta, ¿a qué va a ser igual? A la tangente a la menos 1, ¿de quién? La tangente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto sobre adyacente, perdón. Así. Y obtienes ese ángulo teta. Entonces, así es como vas a obtener los ángulos. ¿Y qué pasa con las unidades? Se factorizan, se eliminan. Pero a final de cuentas, lo que vas a tener es que esta tensión, aquí te va a decir de dónde tira, ¿no? Si tienes un punto aquí que se llama H y tienes un punto que se llama F, si el libro te dice que la tensión va de H a F, entonces de H a F vas a tomar este sentido y va hacia así la tensión. Si aquí tengo otro, si aquí le voy a llamar J, si la tensión te dice que va de J a H, el sentido va a ser este, así, hacia arriba, de J hacia H. Si fuera de H a F, va a ser de aquí a aquí, o sea, que este tensor está jalando hacia acá abajo. En el caso que sea de J a H, es que el tensor está jalando hacia arriba. A eso se refiere esta parte. ¿Alguna otra pregunta, ingeniero? Entonces trabajamos con libra, ¿no, profe? Bueno, si te fijas, exactamente, porque aquí ya las unidades de pies, que son unidades de longitud, se factorizaron. Las unidades te las proporciona para que encuentres el ángulo interno de los tensores. De esos, sí, de esos tensores, que sostienen ese poste. Efectivamente. Gracias, Sí, profe. no, al contrario, gracias. ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Para ya descansar un ratito porque tengo clase enseguida. Profe, Sí, entonces ahí, por ejemplo, ya sacando el ángulo, el primer ángulo que nos dio, así es. podemos usar los alternos internos igual, por ejemplo, completando, y como adentro de un ángulo siempre hay 180 grados, entonces se 90 deduce grados, 90 grados. 90 grados. Así es. Sí, o sea, este ángulo, bueno, perdón, sí. Este ángulo vale 90, aquí, es un ángulo recto, este también, y ese también. Entonces, los tres forman 180 grados, correcto. Así es. ¿Pero qué te pide el ejercicio? Que utilices el método del paralelogramo. Entonces, tendrías que deslizar esta fuerza aquí,
O esta fuerza la puedes deslizar sobre este mismo, también igual, aquí abajo. Así. Sacas una paralela aquí y esta sacas una paralela para abajo. Así. Esa sería la cuestión ahí. Sacas una paralela aquí y otra paralela aquí abajo. Y ya formas tu paralelogramo. Que de hecho la resultante, si las fuerzas fueran así, tu resultante sería esta. Si esta jala hacia arriba y esta jala hacia abajo. Tu resultante sería de aquí hasta acá. Pero hay que ver cómo están trabajando esas fuerzas. ¿Cuáles son los sentidos, no? Si va de J a H o al revés, de H a J, ¿no? Ya la fuerza va a jalar hacia acá abajo. Sí. Sí, no está complicado, ¿eh? Está muy sencillo nada más ir observando eso. Pero como comentas, este ángulo alfa viene siendo este mismo ángulo alfa, efectivamente. Y este mismo ángulo teta viene siendo este mismo ángulo teta aquí. Así sería este mismo. Por ángulos alternos internos serían iguales. Por ángulos alternos internos serían iguales. Y aquí faltaría el complemento de este ángulo para que te dé los 90 grados. En dado caso que tuvieras una fuerza por acá, pero bueno, no es el caso ahorita. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, ingenieros? Bueno, si tienen alguna duda, a través del chat me pueden mandar sus preguntas y con todo gusto les respondo sus preguntas, ingenieros. Bueno, entonces vamos a dejar por el día de hoy aquí la clase para también continuar con otros pendientes que tenemos. Y bueno, pues les agradezco mucho y espero haber respondido todas sus preguntas. Cualquier cosa, por favor, ya saben, tenemos los diferentes medios de comunicación y ahí espero sus comentarios, sus preguntas para poderles darle respuesta. ¿Sale? Sale, maestro, nos vemos. Ok. Gracias, Bueno, cuídense profe. mucho. Nos vemos. Nos vemos, profe. Ustedes, bonito día, Buen día, cuídense, profe. por favor. Un saludarlos, cuídense. Hasta Bye. luego, profe, nos vemos. Hasta luego, bye, saludos.